potencia de la vida. Muy buenas tardes a quienes a esta hora se están conectando a la transmisión del día de hoy de este cuarto encuentro en danza 2023, que tiene como objeto poner sobre la mesa el tema del campo laboral y la participación ciudadana en la gestión y política pública alrededor de la danza. Temas transversales al ejercicio de la danza en Colombia, en Bogotá, que tiene como finalidad un poco abrir estos espacios de diálogo y conversación sobre sobre estos temas transversales. Entonces, este es un espacio que en esta sesión llega a su cuarta versión, organizado por la Fundación Integrando Fronteras a partir de su proyecto Más Revelaciones y también Más Redes, apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. En esta sesión vamos a tener a dos invitados importantes y destacados. Por un lado se encuentra la maestra Joana Vargas, que es presidente del Consejo Distrital de Danza aquí en Bogotá, y también vamos a tener al maestro Dagoberto Díaz Guzmán. Bienvenido, maestro Dagoberto, que él es el presidente, miembro del Consejo Nacional de Danza. Para poder conocer un poquito más de ellos, les vamos a abrir el micrófono para que ellos nos cuenten un poquito más de quiénes son, cómo se vinculan también a estos espacios de participación. Entonces vamos a iniciar con la maestra Joana. Muchas gracias, Sheila. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Yo soy Joana Paola Vargas Núñez. En este momento soy la presidente del Consejo Distrital de Danza de Bogotá. Empecé en danza hace más de 20 años y he estado trabajando en coreografía, investigación y docencia en danzas orientales. Empecé en el Consejo Distrital de Danza en el año 2019 y hemos estado trabajando junto con mis compañeros del Consejo en todo lo que ha sido esta interlocución con las instituciones desde la pandemia y hemos encontrado cosas muy interesantes allí. Muchísimas gracias, maestra Joana. Maestro Dagoberto, el micrófono es suyo ahora. Gracias, Sheila. Gracias, Joana. Primero que todo, un caluroso saludo desde el mejor vividero de Colombia, que es Ibagué. Gracias por la invitación, felicitarlas por este cuarto encuentro de danza en danza. Es pieza fundamental que dialoguemos, que pensemos la danza, es pieza fundamental que actualicemos sobre temas que deben ser prioritarios de la danza. Nací en Ibagué, soy ibaguereño, soy tolimense. Pertenezco al colectivo de la Corporación Danza Ciudad Musical hace 40 años, el cual presido aquí en Ibagué, Tolima. Articulo en el Tolima el Consejo Departamental de Danza, articulo en la región surcolombiana la Red Surcolombiana de Danza, y en esta oportunidad soy un colaborador más del Consejo Nacional de Danza. En esta oportunidad mis compañeros confiaron en mí para que volviera a quedar como articulador, y desde este espacio estamos liderando varios proyectos que más adelante vamos a dialogar. Pues bueno, maestro, muchísimas gracias por contextualizarnos un poquito a los dos con respecto a quienes estamos aquí dialogando. Quien les habla es Sheila Yuribilca Aguilar, coordinadora de estos encuentros en danza de parte de la Fundación Integrando Fronteras. Pues venimos desde la Fundación desarrollando no solo espacios como estos, sino también indagando un poco sobre el campo de la danza en general, para poder hacer diagnósticos generales que puedan servir al trabajo que ustedes realizan en estos espacios de participación. Y en este marco quisiera poner sobre la mesa la siguiente pregunta, y es cómo desde estos espacios de participación se está visibilizando el campo laboral del sector de la danza. ¿Cuáles son esas necesidades o problemáticas que ustedes han ido identificando a lo largo de su relación como representantes de los sectores de la danza que ustedes representan en estos espacios, valga la redundancia? Entonces, quisiera nuevamente abrir el micrófono primero a la maestra Joana y luego pasar la
al maestro Dagoberto. Entonces, maestra Joana. Gracias, Sheila. Bueno, yo hacía énfasis en toda esta situación de la pandemia porque yo creo que muchas de las cosas que ya venían aquejando a la práctica de la danza en Colombia se hicieron evidentes durante la pandemia. Es decir, aquí en Bogotá, por ejemplo, mucha de la práctica de la danza está sostenida por quienes hacen procesos de formación formal y no formal y especialmente recreativa. Entonces, durante pandemia se vio muy claramente que como ese rubro estaba tan afectado, muchas de las personas que nos dedicamos a la danza vimos reducidos un montón nuestros ingresos. Entonces, una cosa clarísima es que nuestros modelos de gestión son supremamente frágiles porque dependemos mucho de una economía de mercado y de una incertidumbre, ¿sí? Y siguiendo con esos diagnósticos que se hicieron durante la pandemia, nos dimos cuenta de que realmente la mayoría de los agentes de la danza se dedican, al menos aquí en Bogotá, a esos procesos de formación recreativa eh, y que los espacios, por ejemplo, para la circulación de la danza, al menos en Bogotá, son muy escasos. También hemos encontrado después de muchas indagaciones, conversaciones con las personas, inclusive algunas investigaciones que también ha publicado aquí la fundación, pues que la mayoría no somos empleados, sino que trabajamos lo que llaman freelance, que es básicamente trabajo pauperizado, no tenemos un reconocimiento de nuestra seguridad social por parte del empleador, muchas veces somos nosotros mismos, y también nos hemos encontrado que hay una gran cantidad de los agentes de la danza que no están haciendo aportes de manera regular al sistema de pensiones y seguridad social. Lo cual, volviendo al punto de la pandemia, que vuelvo y le digo, funcionó como una lupa, nos mostró que esto puede ser una gran vulnerabilidad en el momento de que algo nos suceda. También hemos encontrado, y esto ha sido como ya transversal, no solamente durante este periodo extraño que fue la pandemia, sino la constante queja del bajo pago, del bajo reconocimiento económico a los bailarines, independientemente de si tienen o no el cartón que diga que son profesionales. En algunos casos, sobre todo cuando se está haciendo parte de un proyecto o de una convocatoria que viene de las instituciones estatales, ese cartón, ese título profesional puede tener un peso, pero en lo cotidiano no es así. Y hemos encontrado también que, dada la altísima informalidad en que nos movemos, no hay una tabla de precios estandarizada y eso ha hecho que muchos bailarines, en parte por desesperación, estén bailando por unos precios mínimos. Entonces, digamos que es una cosa, o sea, lo que yo percibo ya personalmente es una cuestión de una dificultad de darle lugar a la danza como profesión y como oficio reconocido a nivel social, que trasciende el hecho de que se tenga un certificado de una institución de educación superior y una gran vulnerabilidad por parte de los agentes de la danza, que se ha traducido, por ejemplo, en pandemia, en que muchos de los espacios, por ejemplo, yo estoy en el consejo representando a las escuelas no formales en danza, muchos de estos espacios cerraron o tuvieron que ver reducidos sus cursos o sus formas de gestión porque cualquier movimiento fuerte en el mercado, cuando ya la gente no tiene la disponibilidad económica con estas crisis que están sucediendo, eso inmediatamente nos afecta, es de inmediato, porque no estamos dependiendo de recursos estatales, sino del recurso de inversión de las personas de a pie. Muchísimas gracias, Joana. Nos abres pues muchos temas para seguir ahondando en esto de la profesionalización y que es complejo en muchos sentidos porque pues los precios
Por un lado, porque el campo de la danza, como lo mencionas, está dependiendo un poco de, de su oferta en el tema de la docencia y casi nada del ejercicio de la circulación, aunque sabemos que por lo menos aquí en Bogotá el ejercicio de la circulación es mucho más amplio que en otros territorios del país. Maestra Dagoberto, es su turno. Cuéntenos un poco cómo este tema se plantea dentro del Consejo Nacional de Danza y qué se evidencia ya no solo desde lo micro que sería Bogotá, sino desde lo macro que es Colombia. Ay, Sheila, usted me hace una pregunta dolorosa. Y voy a responder con dos palabras, estado actual. En el 2012, el 21 de noviembre, salió una resolución que es la 139, donde hacen la clasificación industrial internacional uniforme. Pues resulta que danza no aparece ahí. A los que están viendo esta transmisión y a los que están escuchando, yo los invito a que lean esa resolución, la resolución 139, noviembre 21 de 2012. Tomen atenta nota. Donde nosotros lo conocemos como los códigos SIUP. ¿Listo? Las cámaras de comercio, ojo, estado actual, voy a empezar con el estado actual. Las cámaras de comercio solamente tienen un código para teatro y en teatro está el código 90003 y habla de creación teatral. La 9006 habla de actividades teatrales y la 9008 habla de otras actividades de espectáculos en vivo. Pero en ningún momento, en ningún lado, en ningún registro, el término danza aparece. Es lo que hemos venido dialogando con el ministerio, con los estados de participación. Muy agradecido con mis compañeros presidentes del distrito, del departamento, que hemos venido aportando en un evento que más adelante les voy a contar. En este ejercicio, empezando desde la clasificación industrial internacional uniforme, ojo, código SIUD, es muy valioso que el estado actual, la dignificación la están dando las organizaciones. ¿Cuáles? Esas entidades sin ánimo de lucro que están haciendo su ejercicio desde sus territorios con un ejercicio de formación, con otros de circulación, otros de investigación, otros de emprendimiento. Y entonces el estado actual es que se llama autosostenibles. El segundo ejercicio lo acaba de comentar nuestra compañera Joana. Hay muchos profesionales, no hay pocos, hay muchos profesionales del campo de la danza, pero no hay reconocimiento a esa profesionalización. Y en esa profesionalización, entonces nos metieron un gol. Escúchese bien. Cuando se creó Colombia Creativa, era para profesionalización de artistas. Pero en esa época, la profesionalización de artísticas tenía que estar en un convenio muy unido con el Ministerio de Educación para hacer que esos artistas que fueron profesionalizados tuvieran una plaza en el campo laboral desde el ejercicio de la educación. Nunca lo han hecho. Es una deuda del Estado colombiano, del gobierno colombiano, con el sector. En este momento estoy hablando de danza porque se está hablando de todas las áreas. No se ha hecho eso, entonces estamos llamados a la, llamémoslo así, en un campo laboral como si fuéramos, que no suene tan feo, ¿no? Que suene más bien informalidad, la informalidad. Entonces el profesor de danza, el instructor de danza, el monitor de danza, pero no hay una categoría que es el tema que viene en la otra pregunta. Entonces, desde el Consejo de Danza, yo quiero aplaudir que en este momento Ángela Marcela Pinzón, Beltrán Pinzón ha sido una líder muy dedicada a este campo. Pero en este ejercicio necesita la colaboración de muchos campos de la política, donde ese ejercicio debe ser dignificante y dignificado a través de leyes. Lo que no está en la ley no está, por eso comencé yo con la resolución 139. Conclusión, el estado actual de nuestro sector es muy triste.
a pesar de que los actores directos que somos nosotros le estamos dando un ejercicio de dignificación. ¿Por qué? Porque vemos que esta área artística compromete al ser, vivencia al ser, recupera al ser, pero los que hacen el ejercicio de las leyes no lo ven así, lo ven como un espacio de entretenimiento, de recreatividad, de esparcimiento, pero no lo ven como un espacio de dignificación, de recomposición social, inclusive un problema de salud. Entonces, es desde nuestra apreciación del Consejo de Danza, hemos venido trabajando en comunicación con los territorios, las 6 regionales, donde hemos venido haciendo unas tareas puntuales. Primero, nosotros hablando con todo el ejercicio de formación para registrar obras. Entonces, ahí ya hablamos con de Saico y Asimpro, ya hablamos con otras instituciones que tienen que ver con lo que es el registro de obras. Y estamos haciendo otros ejercicios para poder que este campo laboral sea registrado en un código para que la gente pueda tener ese trabajo y acceso. Y el tercer parte en este estado actual es cómo el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, lograron ya una alianza para lo que viene el CINEFAC. Espero haber dado respuesta a la primera. Sí, señor. Ahí ya abrimos como el panorama de cómo se están planteando este tema del campo laboral, un tema que sin duda es álgido en todo el sector a nivel local y nacional, considerando que pues muchas de las actividades que se desarrollan dentro del campo no se reconocen como profesionales, ustedes mismos los comentaban, exponían un poco como que se visibiliza como un encuentro o un espacio de esparcimiento, de entretenimiento, de espectacularidad, pero no ven detrás de eso qué es qué es lo que hay, ¿no? Como quién es el docente que dicta esas clases, qué tuvo que hacer para poder dictar esas clases, los bailarines que están en el espectáculo público, cuánto tiempo estuvieron ensayando para que por fin ese espectáculo se visibilizara como se visibilizó. Y en ese sentido, y también lo mencionaba el maestro Dagoberto, creo que también hace falta un proceso de formación formal, estructural de algunos, de gran parte de los agentes de la danza en relación con estos temas, ¿no? Como en relación con temas de autoría o derecho de autor, ¿no? Como de cómo registrar la obra para que también eso de alguna manera se visibilice y dignifique la labor del campo de la danza. Cómo también se hace gestión, ¿no? Del mismo quehacer de la danza. El cómo o alrededor del cómo se desarrolla un proceso pedagógico en determinados grupos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, formar o hacer un ejercicio de formación en niños como los de adolescentes, como los de adultos o como los de adultos mayores. Y también es necesario un proceso de formación orientados a este tipo de públicos, ¿no? De agentes de la sociedad. Eh, también ponían sobre la mesa algo que es importante mencionar, que es que institucionalmente, como lo decía el maestro Roberto, no se visibiliza el sector de la danza como un campo profesional, por lo tanto, no es un campo laboral. Y como no es un campo laboral, pues no se incluye dentro de esta clasificación internacional de actividades que conocemos como código SIU o como dentro de los códigos SIU, el campo de la danza. Se evidencia de pronto por algún lado el tema del teatro, música se evidencia mucho, pero el ejercicio de la danza está como todavía muy empírico, ¿no? Y ese es un tema que tal vez necesitamos nosotros ir trabajando. Dentro de sus acciones, y ya algo estaba comentando el maestro Dagoberto que se me adelantó a la siguiente pregunta, y es desde sus espacios que se está haciendo para poder reconocer esto, por lo menos desde el campo profesional, de identificar el campo profesional. ¿Qué se hacen desde los espacios como los consejos distritales de danza en relación con este tema, ¿no? Entonces, maestra Joana. Gracias, Sheila.
Una de las cuestiones que creo que pues que al menos dentro de esta etapa que hemos tenido en el Consejo en los últimos años, se ha tratado de trabajar por la dignificación en cuanto a los presupuestos, a visibilizar cómo muchas veces los presupuestos que se ofrecen para becas y de circulación, becas de creación y todo esto, no son suficientes realmente para la cantidad de personas que están realmente participando de esos estímulos. Entonces es una cosa que se ha venido haciendo y que es una queja que varios de los consejeros hemos emitido. O sea, si la institución misma no reconoce que está pidiendo una gran cantidad de gente porque está ofreciendo una cantidad muy baja de dinero, la institución misma está diciendo es que usted no va a poder vivir de esto porque ni siquiera en un estímulo le vamos a dar un dinero suficiente y digno por su actividad, ¿sí? Ellos sí hacen una cosa, sobre todo en los proyectos de creación y en este tipo de proyectos, donde se le da peso a lo que se le paga a cada artista. Pero eso no sucede siempre. Y, por ejemplo, acá en Bogotá tenemos una cuestión que se replica, por ejemplo, que es esta cuestión de la centralidad y los territorios. Entonces, aunque las dinámicas de la Secretaría de Cultura y de el mismo Instituto Distrital de las Artes, que son los que están encargados de hacer este fomento a la cultura específicamente a los niveles profesionales, en las alcaldías locales, que para los que nos estén viendo que no estén en Bogotá, son estos distritos, esos subdistritos en los que está dividido Bogotá, la dinámica es totalmente diferente y muchas veces los mismos agentes están mal pagos. Entonces, este proceso de estar pidiendo constantemente que se revisen los presupuestos ha sido uno de los primeros trabajos. Otro que tiene que ver con una democratización de los procesos de convocatoria. Si bien es cierto que ni los espacios de convocatoria no van a dar abasto para la inmensa cantidad de artistas que hay en el territorio, pues por lo menos que lo que hay sea mucho más accesible a todos. Entonces, se han estado haciendo procesos de divulgación de esta información, lo cual hace que las personas tengan, los agentes tengan mejores herramientas para plantear propuestas y que no se quede en una élite que tiene una formación. Usualmente muchas de las personas que están accediendo a estos recursos son personas de un nivel educativo superior, es decir, que ha cursado educación superior, y eso hace que hay una serie de agentes que pueden ser muy buenos en su arte, pero que no estén teniendo este acceso. Entonces, una y otra vez, ¿cómo democratizamos este acceso a los recursos del Estado para que más y más agentes de la danza puedan realmente verse beneficiados y transformar sus prácticas a través de esto? Específicamente se han hecho reuniones con algunos sectores. Acá los sectores se han compuesto principalmente por géneros y estos géneros han planteado sus necesidades directamente. Esto ha sido en concertación con la gerencia de danza de IDARTES. A veces vienen desde el consejo las solicitudes, a veces vienen desde la gerencia de danza, pero es este diálogo de cómo lograr eh, que, por ejemplo, un ejemplo que yo siempre cito porque me siento muy contenta de haber participado en él es la participación de danza en Salsa al Parque. Salsa al Parque es un festival muy grande, que se le mete mucha plata, pero que es principalmente de música. Y la participación de los bailarines siempre ha sido como una cosa ahí que se le pone de lado. Y el ejemplo que tuvimos del año pasado fue que, por ejemplo, Andy Montañez está súper contento con sus bailarines. En la escena hubo un par de cosillas ahí, pues de gestión y logística, pero en general están muy felices algunos de los músicos de poder tener bailarines en escena, de la calidad que se subieron. Y eso se logró por un esfuerzo tanto de la gerencia de danza como del consejo de lograr, primero, mejorar las condiciones en las que se presentan ellos en tarima, que sí se puede, que pueden tener un lugar digno, que se pueden ver bien, sin quitarle ni un pelo a la presentación musical. Y que esto también motiva al público, ¿sí? O sea, que nosotros somos parte de.
Y para este año, gracias a la gestión de la gerencia de danza, pero también, digamos, por esta gestión de visibilizar la realidad de los bailarines, el presupuesto se aumentó considerablemente. Sigue siendo muy poco, si tú me preguntas, sigue siendo muy poco, pero a comparación del año pasado mejoró. Es un ejemplo, es pequeño, pero también nos muestra que sí se pueden hacer las cosas. La cuestión es que tristemente necesitamos que haya una voluntad política en las instituciones para que esto se logre. Y eso es lo que no siempre se logra. Otras cosas que hemos estado tratando de hacer, digamos, en el consejo, de los diferentes consejeros, aquí no estoy hablando de mi labor, sino de la labor de todos mis compañeros. Aparte de esta difusión de información, también ha habido un afán de recopilar la información. Hay un proyecto que se está llevando de cómo hacer unas cartografías de lo que está pasando en la ciudad, de cómo funciona, de dónde está la gente, que hemos descubierto que es una gran falencia porque parte de la razón por la cual los recursos no llegan a los artistas es porque no hay un censo de artistas, nadie sabe dónde están. Y segundo, los procesos de saber cómo funciona el ecosistema de la danza, como le han dado por llamarle, tampoco es tan claro. Es decir, se necesita empezar a hacer este diagnóstico complejo, más allá del censo, es un diagnóstico complejo y eso pues se han hecho en algunas localidades, va lento, pero ahí ha seguido. Yo creo que esas son como las tres grandes cosas, esta dignificación en algunas convocatorias, esta difusión de información para poder acceder a estos recursos y tener como conciencia de nuestros derechos laborales y esta cartografía. Yo creo que son estas tres líneas que se han estado haciendo en los últimos años que creo que aportan a la dignificación y a la visibilización de la danza como una profesión. Muchísimas gracias, maestra Joana. Sin duda, pues se han logrado algunas cosas y se necesitan seguir fomentando, desarrollándose más para que esto pues llegue más lejos, ¿no? Y se puedan lograr hacer otras actividades, otras propuestas también. Maestro Dagoberto, ya usted nos dio unas puntadas, pero explíquenos un poquito más en qué consisten esas puntadas que nos dio. No la estamos escuchando. ¿Listo? Listo, sí, señora. Esa emoción de hablar. Vuelvo y repito, Sheila y Joana, yo estoy convencido y le pido a Dios, soy católico, que me dé todavía otra pandemia para sobrevivir y poder observar varias cosas de las que uno apremia, ¿no? La primera es que tenemos que hacer muchas diligencias para poder entre nosotros, desde los diferentes territorios, hacer un solo frente común para la creación del Código Ciudad. Es indispensable. Y entonces, si hacemos un solo ejercicio, todos estos territorios, entonces van a tener que el Frente Común prestarle atención. Y ya con un código ciudad, entonces ya podemos hablar de categorización y muchas otras cosas. El campo específico, que es lo que estamos logrando nosotros a través de ese diálogo asertivo con el ministerio, con las instituciones, con la Cámara de Comercio, con el Ministerio de Trabajo, porque ya a través de la unidad de solidaridad, hemos llegado a unos acuerdos para este ejercicio. Entonces, el primer ejercicio que están haciendo la unidad de solidaridad del nuevo gobierno es implementar unos diálogos, aparte de esos diálogos, unas necesidades. Yo le pido al distrito en este momento de Bogotá que se una a la unidad de solidaridad, unidad solidaria, y que les pidan, es una obligación, el Ministerio de Trabajo tiene que escuchar el sector y en esa escucha tiene que ayudarle a implementar unas estrategias para mitificar ese problema. ¿Por qué hablo yo de profesionalización en el campo específico? Porque es valioso, es importante, es una premisa que el ejercicio danzario sea dignificado y dignificante. Cuando logramos esa dignificación, Sheila ya lo comenta, que una orquesta, que una empresa está muy contenta con el producto, porque es que ellos ven el producto. Así nosotros hablemos del proceso, de la formación, del cuerpo, del acondicionamiento. Ellos están viendo un producto y el producto lo ven en 2 horas de show. Y entonces tiene que haber composición corporal, tiene que haber acondicionamiento físico, tiene que haber forma dancística. Entonces, en ese ejercicio de la profesionalización y reconocimiento de esa labor, tenemos que trabajar mucho más.
Nosotros desde nuestro territorio ya lo entendimos, tenemos una política pública que es el Plan Tolimense Danza, que este año se vence, pero ya estamos dialogando para la construcción y reconceptualización del segundo. Pienso yo que para que ese estado actual sea superado, lo que no está escrito como política no nos van a tener en cuenta. Entonces, yo consideramos desde el Consejo Nacional de Danza, desde los territorios, y es lo que estamos apuntándole a los diálogos, eh, es hablar de política pública. Nosotros, próximo encuentro de presidentes, vamos a tener unos ejercicios de cómo se construyen instrumentos para elaborar política pública antes de las elecciones. Luego, cómo se construyen unos documentos para llegar a pactos ciudadanos por la danza. Y en la danza, desde la investigación, la danza desde la circulación, la danza desde la formación, la danza desde el emprendimiento, la danza desde la infraestructura, pero la danza también desde la salud, la danza desde la recuperación del tejido social. Entonces ya no va a ser la Secretaría de Cultura o la Dirección de, sino que es que hay que meterle otro cuento a ese proceso, pero es valioso que en los territorios hablen con sus consejeros, que ellos ya están en esta tónica. El tercero, pienso yo, y lo comentaba Joana, y me da mucha alegría que Joana esté en ese ejercicio, a pesar de llevar poco como consejera, es tenemos que hablar de categorización. Ojo con esta alerta. El plan de desarrollo, el nuevo plan de desarrollo, fue muy claro. Vamos a necesitar una reforma laboral. Y en esa reforma laboral, las que más van a sufrir son las entidades sin ánimo de lucro que tienen contratados personales, que tengan personal para la danza. Entonces, si yo voy a ser el instructor de danza, ¿cuáles son los documentos que me acreditan como instructor de danza? Si soy formador de danza, ¿qué es lo que me está acreditando? Si solamente soy un monitor de danza, si soy un profesional, o soy un especialista, soy un magister, un doctor. En este, para nosotros tenemos que sentarnos desde el consejo a ver qué es lo que vamos a categorizar. Entonces nosotros ya venimos hablando para que esto no sea informal. Y esto al no ser informal, pues lógico que va a ser más dignificante. Y de los territorios debemos colocar una escala de valor a lo que hacemos. Cuando se logra colocar una escala de valor, el estado actual va a decir, bueno, si al médico le pagan, digamos un ejemplo, 60, 150, 200 por una consulta, ellos tienen un código deontológico donde tienen unas iniciativas. El sector de la danza no lo tiene, que es a eso. O sea, hay veces digo yo, nos hace falta tiempo para nosotros sentarnos a hablar. ¿Qué es un código deontológico? Son aquellas normas específicas que dignifican una labor. Que si usted incumple esto, puede pasar que la persona en los médicos se muera. Si usted incumple esto, en los ingenieros se caiga el edificio. Si usted incumple en eso, que debe ser unas normas mínimas. Entonces, el lenguaje desde el distrito, el lenguaje desde los territorios y desde Colombia es, vamos a hacer el código deontológico para la danza. Si nosotros como consejeros terminamos nuestro proceso, pues dejemos esa pilita encendida para que los que vengan pues tengan ese trabajo. Y por último, como vienen las elecciones, discúlpeme que hable de política, pero ya tenemos que meternos en ese cuento, vienen elecciones de concejales, diputados, de alcaldes y gobernadores. En esos planes de desarrollo debe quedar inmerso en metas, ojo, en metas, acciones puntuales para la danza desde la promoción como la salud. O sea, si ya es el Instituto de Cultura, entonces que hablar el de cultura y emprendimiento. Hay que meterle esa palabra. Hay que empezar a meter o solidaridad o todo lo que está inmerso en el plan de desarrollo. Entonces tenemos que sentarnos con unos metodólogos para decirle, miren, nosotros pensamos esto y en este ejercicio queremos esto. Voy a dejar ahí para no pasarme ahorita al otro ejercicio que viene. No, y yo aquí, yo creo que estamos aquí anotando estos puntos que ustedes están mencionando, porque sin duda... Me emociono, Sheila, me emociono. Que pocas veces se visibiliza, de hecho, muy pocas veces, de hecho, se visibiliza lo que los consejos hacen con diálogo, o más bien en diálogo con las entidades públicas,
no solo para un mínimo sector de la danza, un género de la danza, sino para, de forma transversal, a todos los sectores que hacen parte del componente de danza en el país, en la ciudad y en el país. Y ahí ustedes acaban de mencionar, y creo que es importante para ir cerrando este primer tema de la conversación del día de hoy, y es que el campo laboral del sector de la danza requiere que el mismo sector se reconozca a sí mismo como un sector profesional, como un sector que no se puede vender por cualquier peso para un taller o un espectáculo, sino que, hombre, tiene que valorar también su día a día, su trabajo, su labor, y que pues eso es indudablemente arduo, ¿no? De manera permanente. Por un lado, lo decía el maestro también Dagoberto, hay hacer un conversatorio general, un diálogo general en relación a un código transversal que garantice unos mínimos profesionales para que el sector o la sociedad en general entienda eso también, que es profesional y no solo un ejercicio de hobby, ¿no? Porque pues una cosa muy distinta es hacer danza de hobby y otra muy distinta ganarse la vida haciendo danza. Y en ese orden de ideas, con respecto a este código particular, yo hace unos años empecé como a revisar esa información y encontré un manifiesto, se llama Manifiesto por la Danza, que lo programa o lo estableció ¿cómo es que se llama? La Plataforma Iberoamericana de Danza, que tenía estas conversaciones que estamos teniendo aquí hoy y que ellos propusieron, y de hecho había un change para firmar quienes se comprometían a esto que estamos haciendo, y es, puedo decir, como una especie de código, ¿no? Iberoamericano alrededor de este punto. Entonces creo que por ahí ya hay un primer elemento que se puede recoger y que tal vez se pueda adaptar inicialmente a lo que necesitamos y luego tal vez perfeccionarlo mejor para cada uno de nuestros territorios, pero creo que por ahí también hay otro elemento. Y otro también distinto ya de estos dos puntos, primer, reconocimiento del sector sobre el sector, un código transversal sobre el sector y también un proceso, que ustedes lo decían también en algún momento, un proceso continuo de formación, porque un profesional de cualquier otra carrera no se queda con su primer proceso académico, es decir, no solo se queda con el pregrado, se genera su especialización, luego su maestría, hay una suerte de, eh, no academización, sino más bien una suerte de proceso continuo de formación para mejorar sus prácticas. Y eso también es importante en el ejercicio del campo de la danza. Un docente, un egresado hoy, por ejemplo, del campo de la danza no se puede quedar solo con el título de egresado, sino que tendría que profundizar un poco más sobre cómo hace pedagogía para niños alrededor de la danza, cómo hace esa pedagogía para adultos mayores o cómo hace un trabajo coreográfico, etcétera, etcétera, que antes lo hacíamos de manera empírica, pero que ya hoy con todas las facilidades que hay desde la tecnología también, pues se pueden ir implementando. Y para poder lograr todo eso, lo hablaban ustedes, se requiere decisión política. Y esa decisión política parte de unos lineamientos de una política pública. Y ese elemento de la política pública tiene que ver con el ejercicio de la participación y entramos al segundo punto que tiene que ver con qué es la participación y por qué es importante. ¿Por qué es importante? Entonces, en esta ocasión le vamos a brindar primero la palabra al maestro Dagoberto y luego seguimos con la maestra Joana. Colombia es un Estado social de derecho. Y al ser Estado social de derecho, de una vez tenemos que hablar de participación ciudadana. Entonces, en ese ejercicio de la participación ciudadana existe la Ley 397. En esa Ley 397 hay 4 títulos. El primer título que tenemos nosotros que tener en cuenta son los principios y fundamentos. O sea, si yo desconozco que puedo participar en algo, pero no reconozco por qué debo participar, cuál debe ser mi interés en esa participación
y en especial cuál debe ser mi compromiso, ahí estamos grave. Si ese ejercicio lo logro meter con el título 2 de la Ley General de Cultura, que es todo lo que tú tengas, todo lo que tú hagas desde la danza es patrimonial. Y ese patrimonio debe ser tangible y debe ser intangible. Ese título es muy claro y está amparado en la Constitución Política. Entonces, cuando hablo de participación ciudadana, me remito más hacia el título 3 de la Ley General de Cultura, que habla el fomento y los estímulos. Si yo hago danza, participo de la danza, en este ejercicio, pues mi cuerpo se ve muy retribuido por salud, se ve muy retribuido por el placer, por el disfrute y por el goce. Si logro que ese goce se vea reflejado en un festival, se vea reflejado en un evento, y en ese ejercicio el que está participando de esa presentación le dan un monte económico, pues ese es un estímulo que él va a valorar más, que nosotros no lo hemos entendido así. Nosotros hablamos de papá gobierno, entonces cuando el estímulo tiene que ir y fomentar el respeto por el cuerpo, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de vida, cuando hablamos de otras instancias. Y el cuarto título en el cual Joana es pieza fundamental es la gestión cultural. Y en la gestión cultural, desde el título 4 hasta el artículo 58, habla de los consejos de área. Entonces, yo por ser colombiano, por estar practicando una actividad artística, puedo participar. Si yo tengo dentro de mi formación esa, llamémoslo nosotros, esa actitud de ser líder y conformar y agremiar y participar, pues en los municipios, a través de las instituciones encargadas de cultura, pues puedo participar. Mire, yo hago danza con mi grupo, puedo participar en esto, me gustaría, pero entonces lo que quiero que se reconozca es esto. Hay un sistema, así como tenemos el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, en Colombia hay un sistema nacional de cultura y hay un conjunto de espacios de participación, de procesos de participación, que es lo que nos tiene nosotros quebrantado el ejercicio de participación. ¿Por qué? Porque como no leemos algunos, no sabemos que es una obligación del Estado, una obligación del gobierno, promover la participación ciudadana por ser un Estado social de derecho, entonces no nos van a visibilizar como debo y no nos van a respetar como tal. ¿Cómo es mi participación? O sea, ¿por qué es mi participación? Esto es entre nosotros, o sea, que no se cuenta ninguno en Facebook. Empecé bailando en un grupo de danzas de una iglesia para hacerle una presentación a unos señores de edad que íbamos a celebrar el Día del Abuelo. Ese día, una señora de 60 años, yo no sé si bailé bien o bailé mal, pero me dio un abrazo tan grande que dije yo, esto valió la pena. Un tema musical llamado Bambuco Untabas. Yo lo bailé con tanta gana, no sé si lo hice tan bien o tan mal, pero ese abrazo logró que yo me comprometiera más con la danza y participara de estos espacios. ¿Qué quiero decirles a los que están escuchando y a ustedes que nos están viendo? Estos ejercicios como el cuarto encuentro en danza que nos ponen a dialogar y a botar corriente sobre lo que estamos haciendo, debemos prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque estamos amparados desde la Constitución, desde la ley. Perdón, llegó mi nieto y entonces él es el saludo. Y en este ejercicio, cuando participamos, estamos dignificando sea la labor que está haciendo. Pero esa participación tiene que ser honesta, sincera, comprometida y responsable. Esto es lo que tenemos que tener. Nuestra generación de relevo, ojalá los próximos consejeros que se van a elegir, tienen que tener esas 4 herramientas. Hay un libro muy bueno de Miguel Ángel Cornejo, se llama Camino a la Excelencia. Este país debemos tomarlo desde idealistas.
los idealistas tenemos que ser muy concretos con un nuevo país, con un nuevo sueño de tejido social. Ahí es mi invitación. Participemos desde nuestra ciudadanía, pero también dignifiquemos nuestra labor. Discúlpeme que hable tan filosóficamente. No, maestro, y creo que nos contextualiza, de hecho, mucho de lo que significa el ejercicio de la participación, porque el ejercicio de la participación, como usted lo menciona, no se entiende solo con asistir a calentar puesto, dicen, y lo digo como coloquialmente, no estamos en una sesión para calentar puesto, para tomar refrigerio, sino estamos precisamente para dar cuenta de lo que sucede alrededor y mm, dar, eh, dar voz a los que no tienen voz. Y en ese orden de ideas, también reconocer a quienes estamos representando. Ese es un primer punto que rescato de todo lo que acaba de mencionar. Joanita. A mí me gusta de este contexto que nos da el maestro Dagoberto una cosa importante, y es que en cuanto a participación ciudadana, la gente tiene esta idea que la democracia es únicamente ir a votar. Y como dice el maestro, estamos justo antes de elecciones. Nosotros aquí en Bogotá estamos estos días en elecciones de precisamente los nuevos consejeros. Nosotros estamos terminando ese proceso a finales de junio, o sea que arrancamos nuevo semestre con nuevos consejeros. Y entonces ha sido muy interesante porque le mandé la comunicación a una chica que conozco que es súper pila. Ya no tenía ni idea del consejo, no se había enterado que habían elecciones, no se había enterado de nada. Y entonces ella le dije, mira, si tus amigos, porque es de la gente de danza de la SAB, egresados hace poco, yo le dije, mándales la información, porque el cierre de inscripción para candidatos es este viernes. Y ella, sí, 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 y me han estado mandando, y que si pagan, y que si esto, y que si aquello, y que lo otro. Entonces ha sido muy interesante ver cómo la gente primero no sabe que hay esos espacios de participación, como decía el maestro Dagoberto, pero también, que es lo que más me parece interesante, es pensar que solo participamos en función de la elección. Y entonces, solamente en función de ese sistema, de ese mecanismo democrático de la votación de todos los niveles, así sea esto de representantes ante espacios de participación ciudadana, como son los consejos, hasta los más altos cargos de elección popular, el ejercicio de la democracia y de la participación no termina cuando usted pone su voto, sino que es todo el control civil y político que usted le hace al control ciudadano, se llama eso, tanto a los proyectos, a los dineros, a las políticas. Es decir, usted no puede ser un convidado de piedra, como dicen, tiene que estar todo el tiempo enterándose y por lo menos tener una idea de lo que está pasando en el mundo, para que usted pueda opinar, su opinión cuenta. Entonces ha sido un proceso muy interesante. Y todas estas cosas maravillosas que vivimos en la danza no se pueden quedar únicamente como en el ejercicio de la profesión sin tener en cuenta nuestro contexto, más como ya vimos, están todas estas dificultades para que realmente la danza sea tomada en serio como profesión. Entonces es el momento de, como dice el maestro Dagoberto, bueno, usted por quién va a votar y esa persona cómo está realmente apoyando el arte, la cultura y la danza específicamente en los planes que está planteando. Y si no lo está planteando, bueno, pues pídalo que lo planteen, métanlo. Una de las cuestiones con la participación, le decía yo las preguntas que me hacían, ¿por qué estos espacios de participación ciudadana tienen unos beneficios, pero no se pagan? Y no se pagan porque es que si tú estás haciendo este ejercicio por el pago, tristemente, y es lo que ha demostrado lo que sucede, es que tú no estás necesariamente pensando en el bienestar de los demás. Una cosa súper importante para cualquier persona que esté en estos espacios de representación ciudadana es que no esté pensando en el sí mismo, sino que esté pensando en la comunidad completa de personas. Esto es una cosa que hablaba yo en un espacio de discusión que es la Mesa de las Artes con
la subdirección de las artes de IDARTES, con varios de los profesionales que están allí. Yo les decía, es que la cuestión es que usted puede haber tenido la votación más alta, e igual estar pensando en qué me llevo yo, ahí sí el CBY, ¿cómo voy yo ahí? O puede que usted lo hayan puesto, por Sheila, yo sabemos el proceso de elección atípica aquí en Bogotá, que es básicamente se pasan hojas de vida y usted dice, este me sirve y venga, y se hace por los consejeros ya electos, y ni muchas veces ni pocas veces, simplemente personas elegidas por elección atípica pueden tener una conciencia mucho más grande de las necesidades del sector. Entonces aquí la cuestión es de actitud, sí, la cuestión aquí es de cómo nos estamos asumiendo dentro de nuestra realidad de la democracia y la participación política. Y la participación política no es pertenecer a un partido ni adorar a un comodín político, a un gran cacique, no. Es que yo tengo unos derechos y yo debo velar porque mis derechos sigan siendo mantenidos, y si no se están manteniendo, como en el caso de las artes, que no hay plata, no se les está dando, no se está garantizando el ejercicio del arte y la cultura para toda la población, pues, entonces yo tengo que poner mi voz para que eso suceda. Y no solamente estarme quejando, ¿sí? Entonces, toda esta reflexión para decir, la participación es, como lo dice el maestro Dagoberto, una cosa que se hace todos los días. Que puede ser como, por ejemplo, usted se encuentra con un problema con su EPS, no sé qué, callado. Para eso está Twitter. Sí, o sea, eso es una cosa de participación, usted está haciendo valer sus derechos. Vaya al o sea, todo esto que tiene que ver con hacer valer mis derechos, con no quedarme callado con lo mío y con lo ajeno. Todo eso nos atraviesa por lado y lado. Entonces, en este caso de participación en cultura, el Sistema Nacional de Participación en Cultura, que está en la ley, que por eso hay consejos nacionales de danza, por eso hay consejo de danza, perdón, consejo de artes visuales de cine, hay consejo de artes plásticas, o sea, esos consejos están ahí porque la filosofía de la ley es que no decida alguien que no sepa. O sea, si nosotros que somos los que sabemos de danza no hablamos en favor de la danza, pues nos van a imponer cosas donde la danza no cabe, que es una discusión que se está teniendo ahorita en el Ministerio de Cultura, con esos programas que se plantearon. Ni siquiera los músicos se sentían incluidos en ese programa que estaban planteando de música sinfónica. ¿Por qué? Porque nosotros no somos únicamente música sinfónica. Entonces el problema no es que me hagas música sinfónica, súper chévere, pero no me quites todo lo demás, no me desfinancies todo lo demás, ¿sí? Y para eso es importante la colectivización y la participación grupal. Me explico. Yo puedo hacer mucho escándalo, yo puedo quejarme por Twitter, pero eso no afecta nada si yo no empiezo a tener un entendimiento de la complejidad de esto. Por ejemplo, no es lo mismo lo que sucede en Bogotá, lo que sucede en Ibagué, y no es lo mismo que sucede en Ibagué a lo que sucede en los municipios rurales, bueno, no tan rurales, o sea, los municipios alrededor, ¿sí? O sea, el territorio y la centralidad. Y uno tiene que pensar, si está en la centralidad, uno tiene el deber ético de pensar en el territorio, porque en las ciudades tenemos cosas que en las zonas rurales no están, en los municipios más pequeños no tienen. Hablábamos con una persona que estuvo representando a Cundinamarca en la última reunión de presidentes de consejos organizada por el Consejo Nacional de Danza, y ella me decía, es que allá ni siquiera hay Secretaría de Cultura, en mi municipio no hay Secretaría de Cultura, eso pertenece a Educación y Desarrollo Rural, Desarrollo Económico, no me acuerdo cómo era, es una cosa, una mezcolanza. Entonces, la cuestión es que parte de nuestro trabajo en la participación es esta cuestión de ir más allá de mi necesidad, ir allá de mi derecho más inmediato y empezar a pensar en los derechos de todos. Y esta necesidad de pensar en los derechos de todos es una cuestión de sostenibilidad. A pesar de que el pensamiento neoliberal nos haya vendido el hecho de que mantenemos solos, no es cierto. Participar es también garantizar que estamos juntos creando posibilidades para todos los demás. Perdón, que me extendí. De corresponsabilidad. Es decir, yo soy ciudadano
también, o sea, es que un bailarín, un agente de la danza en general, no solamente es un agente de la cultura, es un agente de la ciudad que debe también, por un lado, exigir sus derechos, pero también cumplir con sus deberes. Y uno de sus derechos es participar, pero también ese es un deber en todo el sentido de la palabra. Y no implica solamente, como les decía al inicio de manera coloquial, sentarme y calentar puesto, sino conocer el entorno y el contexto para poder exponer en estos espacios la voz de quienes no tienen voz y exponer las situaciones que se presentan alrededor de estos agentes. Y se necesita obviamente una directriz, un lineamiento político, y sin esa participación, pues nunca se va a crear ese lineamiento político. Porque como decían también, no hago nada tuiteando yo solita, pero sí puedo hacer mucho si 100, 200, 2000, 3 millones tuiteamos lo mismo. Eso va a ser distinto. Y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Por qué estos espacios de participación, ustedes lo mencionaban mucho, estos espacios de participación como el Consejo Distrital de Danza, como el Consejo Nacional de Danza, son poco conocidos? ¿Y por qué los agentes de la danza no se involucran activamente en estos espacios? Y le voy a dar la palabra al maestro Agoberto, ya como para ir cerrando esta conversa que está sabrosa, temas de participación. Sí, señor. ¿Por qué es importante? Voy a empezar con una reflexión que me gustó mucho de muchos años, desde el 2004, desde el maestro García Campini, que decía muy claro la redefinición de cultura. Dice que la cultura abarca el conjunto de procesos sociales, de producción, de circulación, de consumo de la significación en la vida social. Si el término cultura recupera procesos sociales, está bien hecho. Si el término cultura ayuda a producir, a circular, todo el trabajo social está bien hecho. Para mí es importante eso. Y entonces voy con el segundo ejercicio que tiene que ver, yo estoy muy claro, en estos espacios las voces se escuchan, en estos espacios nuestras inconformidades también se escuchan, pero en esos espacios es un diálogo permanente con personas que ven el país de una forma diferente. Cuando inicié este proceso, lo inicié desde la folclórica, y en este ejercicio el espacio de participación me ayudó a, primero, a encontrar muchos vacíos que tenía yo y encontrarme a mí mismo. Y en este ejercicio quiero proponerles a ustedes 6 temas para discutirlos en los diferentes territorios. El primero es cómo construir política. Entonces, si yo quiero construir política, para mí debe ser importante en este espacio estudiar qué requisitos tiene la danza para ser más dignificante. Ojo, estudiar los requisitos. Como segundo punto, en ese ejercicio hay que tener en cuenta los resultados. Hay que evaluar cuál es el riesgo que corremos para hacer una política. En este momento estamos a puertas de tener nuestro Plan Decenal de Danza 2023-2033. Y hemos sido muy juiciosos en esos diálogos con estos compañeros de poder darle al país desde el Consejo Nacional de Danza, desde el ejercicio del Ministerio de Cultura, un nuevo plan de danza que sea incluyente, pero que sea también emprendedor, pero que también sea un recuperador de tejido social. Cuando logro yo tener en cuenta estos resultados, voy a optimizar y alinear documentos. Para mí eso es importante. O sea, ¿por qué es importante este proceso? Pues vamos a optimizar recursos, lo que se está haciendo en Bogotá, que me parece formidable esos diálogos, pues vamos a alinear esos documentos para poder llevarlos al otro lado. Y es al otro lado, al mejor vividero o a los otros territorios. Después de que están alineados esos documentos, es valioso para esa política redactar los documentos con las leyes en los municipios, se llamará proyecto de acuerdo.
En los departamentos se llamará ordenanza. En el caso de nosotros, se llamarán leyes en el ámbito nacional. Entonces vamos a tener en este campo un plan decenal de danza. Ustedes han dado cuenta que y el teatro amparados por una ley. La música está esperando que la aprueben la ley. Pensaré yo que no se va a aprobar con todo lo que ha pasado. Pero si nosotros somos juiciosos en la importancia de este espacio de participación, podemos escribir documentos que van a trascender. A partir del segundo semestre, la danza va a ser tan visible y tan reconocida que ustedes van a tener que apoyarnos en los proyectos que vienen. Después de ese ejercicio, para que nosotros reconozcamos nuestra participación y estamos a puertas de hacer una ley, hay que exponer esos motivos basados en la ley. Colombia, Estado Social de Derecho, artículos 70, 71 de la Constitución, Colombia, la cultura, la investigación en la cultura, el momento. Hay que exponer esos motivos y en esos espacios de participación es donde tenemos que hablarlos. Luego el ejercicio, cuando nosotros ya exponemos motivos, hacemos un documento y lo presentamos a las instancias de participación. Ojo, instancias de participación, consejo con C en los municipios, diputados en los departamentos y senadores y representantes en la parte nacional, que se llama Congreso. Cuando logramos eso, viene lo más difícil, es capacitar a nuestro sector, concientizar a nuestro sector cómo nos vamos a poner de acuerdo para implementar esa política pública desde mi participación. Yo doy gracias a Dios que pude visibilizar que tenemos un encuentro nacional de presidentes departamentales y distritales. Y la gente dice, no, estos van a ir a pasear. Joana puede dar fe que lo que menos hicimos fue pasear. Allá llegamos es a pensarla de una forma diferente la danza. Y por último, considero yo que es valioso que cuando mi participación como colombiano, como ibaguireño, como tolivense, se implementó una política pública para la danza, evaluarla y hacerle un seguimiento cuando está implementada. Pienso que el éxito del Plan Decenal de Danza que acaba de terminar en 2022 y que está a puerta de salir el otro, es que nosotros como colombianos hemos sido juiciosos. Con todas las falencias que ha tenido, hemos evaluado, hemos construido con este ejercicio. Yo le pido a mi Dios todos los días que me dé el chance de amar más a mi esposa, amar más a mi familia y amar más lo que hago. Cuando yo amo eso que estoy haciendo, evito al otro lo que le hace sufrir. En este ejercicio, el ámbito cultural, pensamos más en el daño que le podemos hacer al otro que no en la retribución que vamos a tener nosotros de equipo, de trabajo para eso. Para mí es importante ese espacio por eso. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Es wow, todo lo que se puede hacer, todo lo que se puede lograr a partir del ejercicio de una participación consciente, de una participación política activa en este tipo de planteamientos y desde estos espacios de participación. Joana. Gracias, Sheila. Digamos, hay una cosa, yo creo que estaba hablando del ejercicio de la participación más allá de la cultura, porque creo que es una actitud política individual que necesitamos cultivar. Es decir, que no me sea indiferente, y sí, como desea, solo le pido a Dios, como dice el maestro Dagoberto, que no me sea indiferente, porque digamos que la cuestión es que somos seres sociales y si no, o sea, lo que yo les decía en algún encuentro, si hay una gente de la danza que no está pudiendo ejercer en dignidad su derecho y su profesión, implica que no estamos bien, con uno solo que no lo puede hacer, y no es uno solo. Yo siento que los espacios de participación son difíciles porque implican esta cuestión de dejar de pensar en lo individual y empezar a pensar en lo colectivo. Y implican no pensar en el CBY que les decía, sino cómo armamos un colectivo, cómo mi voz refleja las voces de los otros. Eso es a nivel individual, pero también aquí en Colombia ha habido un proceso muy complicado desde hace mucho tiempo
de que todo lo que es agremiarse y todo lo que es generar las unions que dicen en Estados Unidos, que aquí las traducemos como sindicatos, pero la palabra en inglés me gusta más porque es nos unimos para pelear por nuestros derechos, básicamente. Y es un poco eso lo que yo siento que pasa con los espacios de participación, que nuestra historia política ha hecho que sean estigmatizados, que sean vistos de una manera sospechosa, a veces por la misma ciudadanía y muchas veces por la institucionalidad. Entonces, todo esto que nos dice el maestro Dagoberto, que es una línea clara de cómo un acuerdo entre voluntades civiles se convierte en una ley de la República, que es un camino largo pero no imposible, es un poder muy grande que tienen los espacios de participación. La cuestión es que no siempre es cómodo para la institución que existamos como espacios de participación. Y no es, o sea, el maestro Agoberto citaba a Ángela Beltrán, que es la que ha estado coordinando durante mucho tiempo el grupo de danza y que no sé si todavía está en la coordinación de las artes en ministerio, la verdad, ese dato no me lo sé. Pero hay una cosa que tienen ella y muchos de su equipo de trabajo que ella ha construido y es esta actitud de escuchar al sector, de que lo que se haga es porque el sector lo pide, lo necesita y se ajusta a las realidades de lo rural, a las realidades de zonas que han vivido o están viviendo conflicto armado, pero que también respondan a las dinámicas de una región como la surcolombiana, que tienen una serie de lógicas alrededor de la danza. Eso es una actitud política, pero no se encuentra ni en todos los funcionarios, ni en todas las instancias. Entonces, a veces hay que aprovechar que hay personas como Ángela que están dispuestas a escuchar y es el momento de participar. Es el momento de ser escuchados. Larga historia hecha corta, no voy a decir nombres, pero me han contado de dinámicas que han sucedido en otras artes que no corresponden a eso, porque no hay por una parte, no hay una voluntad por parte de la cabeza de la, digamos, de la institución para escuchar. Y por el otro lado, no hay una organización. Aunque parezca increíble, aunque nos quejemos, danza está súper organizado. Teatro está mucho más organizado, no se los niego, pero en general lo que pasa en danza y teatro no se replica en todas las artes. Música está muy desorganizado, pero hay una serie de intereses ahí con la música que, ha logrado, que han hecho que se logren ciertas cosas. A lo que voy es que también es o sea, es multifactorial. Por un lado, hay una desconfianza histórica, esta cuestión de dejar de pensar en el sí mismo y toda esta cuestión de empezar a pensar en la construcción colectiva que es tan importante. Y por el otro lado, hay una cuestión en la institución que es que ese diálogo es difícil. Si para nosotros, entre nosotros, los que, por ejemplo, para mí entender cómo funciona la danza en lugares que no son Bogotá, para mí eso es retador. Pero ponle tú que tú tienes un imaginario como líder de un arte en una región específica del territorio y llega un montón de gente a decirte pues que nosotros no funcionamos así. Es todo un ejercicio también, otra vez, de salir de mi cuadrito chiquito, de mi zona de confort y empezar a construir cosas que además van a ser mucho más poderosas porque se van a sostener en el tiempo. Y esto es una cosa que sale de mi profesión, digamos, de lo que estudié formalmente, porque yo soy absolutamente no formal en la danza, y es en la biología, y es que hablamos de lo emergente, es decir, lo individual. Una hormiga es poco inteligente, un hormiguero es súper inteligente. Entonces aquí pasa lo mismo. Nosotros como comunidad somos súper eficientes y podemos hacer grandes cosas, pero como individuos, como quien va acabando con las hormiguitas, por un lado. Por el otro, hay una cuestión que es difícil de entender y es que si la sociedad civil no se apropia
de las políticas, que es lo que dice el maestro Dagoberto, de evaluar, hacer seguimiento, de esto es mío y no me la voy a dejar quitar, no son sostenibles en el tiempo. Eso pasa en conservación de la naturaleza. Si la gente, por ejemplo, lo del frailejón Ernesto Pérez, que es el super hit, o sea, la gente ya sabe que existe el páramo, ya habla de eso. Y entonces si van a atacar el páramo, pues todo el mundo se alebresta. Pero eso, muchas de las personas que están en la institución no lo ven así, porque ellos quieren mandar, no construir. Entonces yo creo que esos son algunos de los obstáculos de la participación, pero todo yo creo que se resuelve con esta cuestión de la voluntad de construir en equipo, desde la institución, desde la sociedad y desde los individuos. En pocas palabras, casi que lo que ustedes dicen es que los agentes de la danza nos entendamos como ciudadanos y hagamos valer nuestros derechos y cumplamos nuestros deberes como ciudadanos y como agentes también de transformación y de cambio. Seamos más allá de los agentes de la escena, gestores culturales para la transformación de nuestra propia comunidad. A los dos, muchísimas gracias por estar acompañándonos en este espacio dialogado sobre el campo laboral del sector de la danza desde los espacios de participación y dar cuenta también de la importancia de estos espacios en el diálogo, concertación, acuerdo para el desarrollo de las acciones de las entidades públicas que de una u otra manera pues ejecutan y desarrollan la política pública cultural y la gestión de los recursos públicos alrededor del sector de la danza en el ámbito, en este caso, distrital Bogotá y nacional. Entonces, a los dos, muchísimas gracias, a quienes nos han estado escuchando y viendo, pues, contarles que el próximo mes vamos a continuar con este espacio, ya como en otra dinámica, hablando sobre la parte contable, que es también muy importante en este campo. Y que es transversal a estos temas. Nos invitamos a que continúen acompañándonos en las próximas sesiones, a participar de todo lo que haya, o sea, no solamente de lo político, sino también de lo cultural, de lo social en nuestras comunidades, para que de esa manera podamos también visibilizar el campo de la danza desde otros aspectos y desde otras condiciones. Entonces, muchísimas gracias a los dos, a quienes nos vieron y nos vemos en una próxima ocasión. Esto es el cuarto encuentro en danza 2023 de la Fundación Integrando Fronteras. Colombia, potencia de la vida.